Ah, ¿hicieron algo de la práctica o avanzaron con la teoría? Tuvieron clases con la Eli, ¿no? Sí, tuvimos. ¿Y hasta dónde llegaron? O también, ¿desde dónde vieron? Creo que terminamos trigonometría. Ajá. ¿Hicieron las secciones, las semanas 9 y 10 o solamente la semana 9? Creo que las 10 también. Bien, y de la sección 8, perdón, de la sección 9, ¿les quedó alguna duda? ¿O hicieron algún ejercicio? De funciones inversas y de todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ah, bueno. Vamos a empezar entonces con la semana 9 y tratar de hacer lo máximo posible, ¿no? Porque estamos una semana desfasados ya. Buen día. Hola, buenos días. Yo no sé, profe, ¿te puedo explicar más o menos mi situación? Porque Sí, es medio rara. El martes, viste que fue feriado. sí. Ya, bueno, y yo el martes tenía la clase de práctica. Y para no atrasarme, lo que decidí fue unirme a otra clase que, bueno, que pudiera, que no se me superponiera no se me superponga con otra clase. Así que me uní a esta clase, te aviso que no soy de esta comisión, ¿no? Bueno. Eh, en principal no hay problema. Vamos a estar haciendo cosas de esta clase que supongo que es de la misma semana que la tuya, así que no va a dar mucha diferencia, ¿no? Eh, bueno, vamos a arrancar con ejercicios de la semana 9, ¿no? De la semana 8 ya hicimos varios la semana pasada, calculamos algunas funciones, y vamos a hacer ahora algunos de la semana 9. Sí. ¿Nadie tiene ninguna duda de la teoría? ¿De nada? Profe, ustedes hasta ahora ya vieron funciones, arrancaron con funciones y ahora pasarían a trigonometría. Estuvimos viendo algo de general de funciones de la semana 8 la semana pasada. Ahora quedaría ver algo de la semana 9 sobre funciones inversas y algunos casos particulares como las exponenciales, las logarítmicas, ¿no? Ah, ok, ok. Y si llegamos, podríamos empezar con algo de trigonometría, ¿no? Voy a marcar unos ejercicios la otra vez. No sé. No me acuerdo qué sección era, ¿no? Esa era la semana anterior. Aprovechen a preguntar dudas si tienen ahora. Nadie tiene nada, ninguna duda. Nada, nada. Bueno, profe. Ah, van re bien entonces, ¿no? A ver si.
Bueno, entonces les dejo unos ejercicios para que vayamos comenzando. Si les puedo compartir. Comparto acá mi pantalla para que no vean nada, en realidad. Podemos comenzar con la sección, la 2.7, creo que es la de funciones inversas. La 2.7. Vamos a comenzar con los ejercicios. eh, 26, 27 y 29. Como para que vayan viendo algunos ejemplos de funciones y sus inversas, ¿no? En, en el 25, no, en el 26, 27 y 29 hay que ver si la función f y la función g dada son una inversa de la otra, y en los otros hay que hallar la inversa directamente. En el 26 tenemos Bueno, pueden empezar con estos como para entrar en calor.
¿Pudieron hacer alguno del 26 o el 27? Yo pude hacer el 26, estoy casi terminando el 27, el 46 ya lo hice y me falta el 29. Bien. ¿Alguien tuvo algún problema siendo el 26 o el 27 o el 29? Ay, ¿está todo bien? Profe, ¿podrías decir la solución del 26 para saber si lo hice bien al menos? Por las Eh, dudas. en este caso, sí son inversas una a la otra. Ah, listo. A mí también me dio así, por las dudas, ¿viste? Ujú. Profe, el 27 también me dio que las ambas son inversas, ¿correcto? ¿El 27? Sí, el 27. No, el 27 no. Fíjate que no es lo mismo decir,
x más 5 sobre 2 que x sobre 2 más 5, o que otra cosa similar. En ese sentido hay que tener cuidado. Bueno, ¿todos pensaron ya alguno de 26, 27, 29? Sí. ¿Alguien quiere contar alguna solución? ¿Contar cómo lo pensó? En el primero yo planteé, digamos, f o g de x y plantea digamos, al revés, o sea, g o f de x. Y bueno, Ajá. en el primero me dio que ambas son iguales, son idénticas. Bien, eso está bueno. Hay dos formas, siempre hay dos formas de calcular, bueno, en realidad esto es ejercicio en particular, ¿no? Hay, hay dos formas de ver si son inversas. La primera es ver si f con g de x es g de f de x, que es igual a x, bueno, para todo x en el dominio de la f, el centro real acá. Y la segunda es calcular directamente, ¿no? Despejar la x. A veces es más directo hacer esto. Vamos a hacer esta parte primero. F con g de x, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te dio acá? La planteé me quedó 3x por x sobre 3 igual a 0. ¿Cómo? Me quedó 3x por Ajá. x sobre 3 y bueno, igual. Pará, ¿por qué estás multiplicando 3x por x sobre 3? Esto no es hacer f compuesta con g, ¿no? Esto es, o sea, 3x por x sobre 3, esto es f de x multiplicada con g de x. Nosotros queremos hacer otra cosa. Nosotros queremos calcular f compuesta con g de x. Nosotros queremos calcular esto. Esto va a ser f evaluada en g. Bueno, te acuerdo. Ah, porque yo reemplacé mal. Claro, yo puse, a ver, anoté f, entre paréntesis, anoté el valor de g, digamos, para Ujú, tenerlo como referencia, que sería en este caso x sobre 3. sí. Y después reemplacé, me quedó 3 por x sobre 3 Ujú. Ahora sí. igual a 0. Y no hay que igualar a cero. Bueno, o sea, igual, no sé, pues me Ah, queda, o sea, no sé, ahí termina, digamos. Yo le claro, pongo el habría que igual, ver. pero no le pongo el igual, pero no sé, Lo que ahí queremos llegar para es a saber que esto. termina. Empezamos Claro, con una esto sucesión de pasos. Sí, y queremos llegar a esto. Y bueno, acá es directo, ¿no? Porque este 3 se va con este 3 y me queda directo x, exacto. ¿no? Acá no hay problema, pero siempre hay que tener cuidado con, con la variable x, ¿no? Porque es x, pero tiene que ser para todo x en el dominio de G.
esto hay que tenerlo cuidado, ¿no? Porque acá la X tiene que estar en el dominio de G. Y después hay que verificar al revés. Tenemos que verificar que G compuesta con F de X sea igual a X, ¿no? Y esto es G de F de X. Y bueno, esto es G de 3X. Y esto es igual a 3X sobre 3. No, esto es X, ¿no? Y esto para toda X en el dominio de F. Estas partes generalmente Y, hay que profe, verificar. la otra opción sería despejar la función, digamos, de alguna forma y reemplazar todas las X, o sea, despejar las X y que te queden las X, no sé cómo explicarle el método, porque la verdad que no sé cómo se llama, pero lo vi en la clase de teoría que, digamos, vos tenés que agarrar y agarrás la función y lo que haces es averiguar directamente la inversa de F en este caso, y si la inversa te queda igual que la función de G en este caso, quiere decir que son, bueno, la inversa y G son iguales. Ujú, claro. Nosotros tenemos f de x es igual a 3x, ¿no? Y esto va a ser y. No, entonces nosotros queremos hallar ahora x como una función g de y. Voy a poner en rojo porque la g y la y la tengo. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer esto? Lo que vamos a hacer es despejar, ¿no? Tenemos 3x es igual a y, y luego x es igual a y sobre 3. A lo que acá tengo la x despejada, ¿no? Y acá tengo algo que depende de y, que lo voy a llamar g de y. Y ahí yo tengo la inversa, ¿no? Yo la tenía a la y sola acá, pero después despejé. A veces el método que me enseñaron en teoría, a mí después en práctica la profe como arrancó con funciones, Ujú. explicó ambos métodos, pero primero explicó el de arriba, que es como, no sé si la palabra sería más directo, pero No, a el de veces arriba lo que hace. es más fácil si en el caso de que tengas que comparar a ver si G o F está contenida en una o en la otra y te conviene ya directamente hacer eso porque averiguas todo de paso. Averiguas la inversa y a la vez si G está contenida en F o viceversa. Ujú. Claro, acá la primera parte lo que hacemos es verificar, ¿no? O sea, lo que hacemos acá es verificar que G cumple con la definición, ¿no? Entonces, claro, una definición de ser inversa de F. Esta es la definición de una inversa, de una función inversa. Una función tal que si la compongo de nuevo, me devuelve la función original. En el libro decía algo parecido. Decía que la definición de una inversa, bueno, algo parecido. Nos dice que la g de y es igual a x solamente cuando la f de x es igual a y, ¿no? O sea, el libro dice, en el libro se dice esto. G es inversa si, y ahora tengo la definición que es esto. G de y es igual a x, cambiar la y, ¿no?
es igual a X, sí, solamente sí, ¿no? F de X es igual a Y. Este sí, solamente sí, es lo mismo que pedir esta parte de acá, que los dominios coincidan. Que sea para todo X en el dominio de G y para todo X en el dominio de F. Acá debería decir, obviamente, debería decir Y. Y eso es algo que a mí no me gusta del libro. Porque eh, no te dice, no te distingue cuáles son el dominio y contradominio. Generalmente todas las funciones que van a ver ustedes sí son con el mismo dominio, que es, no sé la palabra ahora, los reales, ¿no? Todas funciones reales, que van desde y hacia los reales. Pero, por ejemplo, hay funciones como, de abajo, la función x cuadrado y raíz cuadrada de x, no son inversas, pero aún así puedes ver que raíz cuadrada de, o sea, la función raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. No, perdón, al revés. Eh, bueno, sí, raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x para todo x en el dominio de la función raíz cuadrada, ¿no? Dominio de raíz cuadrada. O sea, si yo tomo algún x que esté en el dominio de la raíz cuadrada, le aplico la raíz cuadrada y después le aplico el cuadrado, vuelvo a tener el mismo x que al principio. Entonces, pareciera que son como inversas una de la otra. El problema es que no vale la vuelta, no vale que eh, x al cuadrado, raíz cuadrada, o sea, x, esto no vale. O sea, esto vale, pero no vale para todo x en el dominio de x al cuadrado. Entonces, ahí lo que hace el libro, por ejemplo, dice, bueno, si restringís el dominio de esta función solamente a los positivos, ahora sí son inversas. Porque esto de acá abajo vale para los positivos. Entonces, si yo digo acá que estos síes pueden ser otro conjunto que el de que la función original, entonces ahí sí pueden ser inversos. Y lo mismo para acá, ¿no? Para esta parte. Nosotros acá encontramos una función, encontramos esta función, g de i, ¿no? Por ahora parece ser la misma función, esta que encontramos acá, parece ser la misma que nos daba acá. Lo único que nos faltaría es ver que tienen el mismo dominio. Eso es algo que está como obvio, implícito, totalmente sobreentendido, ¿no? Porque el dominio son los reales, ¿no? Donde y pertenecen los reales. Pero hay veces que... Profe, pero dentro de los reales sin contar el cero, ¿o no? No, puede ser cero, Puede ser porque cero cero, también. claro, porque te da cero. Claro. De hecho, esto es un caso particular, igual que igual que el 27 es un caso particular de las funciones lineales. Bueno, entonces vimos que son inversas y vimos que es, ¿no? Pasar esta constante 3 que está multiplicando se va dividiendo. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿O podemos seguir con el 27? No, yo no. Yo tengo dudas en el 27 porque Sí. planteé exactamente lo mismo, Ajá.
eh, f de qué función, o sea, f de x más 5 sobre 2, y me Ajá. quedó 2 entre paréntesis, x más 5 sobre 2, que es la función de g, no me acuerdo si de g o de f, la verdad que supongo, sí, es la función de g. Menos 5 igual, y me quedó, simplifiqué el 2 con el 2 y me quedó x más 5 menos 5 más 5 menos 5 me quedó x. Ah, vamos a ver, capaz que me equivoqué yo. Entonces, vamos a ver, a componer, ¿no? F compuesta con G de X, esto es igual a dos veces X menos 5 sobre 2. No, ¿cuál era el más? X más 5 acá, y acá X más 5 sobre 2, menos 5, y esto es igual a, esto se va con esto, X más 5 menos 5, claro. Y ahora este se va con este. Mira, voy a usar dos colores para que se note algo un poco más obvio. Tengo, tengo dos cosas que cancelar, ¿no? Son dos pasos. Y esto es igual a X. Y por otro lado, G compuesta con F de X va a ser igual a 2X menos 5 más 5 sobre 2. Y ahora voy a cancelar. Cancelo primero este con este. Y acá me queda 2X sobre 2. Y esto es igual a X. Y sí, son inversas, ¿no? Eso es lo que hiciste vos, digo, ¿no? Claro, exactamente, dice exactamente lo mismo. Igual, igual. Ujú. Si hubiéramos hecho despejando, hubiéramos tenido algo parecido. Tengo, quiero que y ¿no? sea igual a 2x menos 5. ¿No? Quiero hallar un inverso, es decir, yo tengo un y cualquiera. ¿Cuál es x? Ese es el problema de la inversa. Entonces tengo que despejar la x para que, dado el y, yo conozca el x. Yo ahí pasaría el x para el otro lado, me quedaría menos El x 5. no lo podés pasar, cuidado. El 2x, o sea, todo junto, el combito. 2 por x. Mm, Vamos a hacer algo un poco. Ah, podés pasar menos 5 para el otro lado. Me la Claro, recompliqué. fíjate que Sí, 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 este ya menos me la compliqué. 5, mira acá, ¿no? Entonces me queda y menos Y más 5, 5. Más y 5 más en 5, realidad. sí, 2x, y ahora este 2 lo voy a pasar. O sea, dividiendo. Claro, yo me la recompliqué más. Acostumbrado a despejar siempre para la izquierda igual. Es como, me queda más cómodo a la vista, nada más por el cielo. Claro, bueno, igual eso lo podés cambiar de lado, podés escribir al revés, ¿no? 2x menos 5 igual a y. Yo lo hice Claro, al revés, lo escribí al revés yo en realidad, ¿no? Lo que quiero que se note es que acá lo escribí con rojo y acá lo escribí con rojo, ¿no? Este menos 5 más 5, este de acá, y después lo que escribí con azul, ¿no? El 2x, que es esto de acá y esto de acá. Estas son las funciones lineales, ¿no? Son ¿no? Es como una especie de propiedad, en realidad es una proposición, ¿no? Voy a poner con colorcitos así, queda más lindo.
si f de x es igual a x más b, obviamente a es distinto de 0, porque si no, no tendría inversa. Entonces, f a la menos 1 de x es igual a... Y esto de nuevo, es como agarrar el ejercicio 27 y ponerle en vez de números en particular, letras, ¿no? O sea, el 5 y el 2 son letras, y en vez de pensar que son números, puedo hacerlo así nomás, ¿no? O sea, no hubiera cambiado nada la demostración si acá en vez de poner un 5 hubiera puesto una B, y acá pongo la B, bueno, más y o menos, y en vez de poner el 2 hubiera puesto una A. Entonces, esas son las propiedades de las lineales, que toda función lineal tiene una inversa, y su inversa es lineal, y más aún la conozco a partir de su coeficiente. Uy, ¿por qué se ve tan horrible? ¿Viste? ¿No? Entonces, las funciones lineales ya sabemos calcularles la inversa ahora. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, yo no, profe. Bien. Entonces, hagamos ahora el 29. El 29 es un poquito pavo, pero está bueno. Tengo f de x es igual a x, perdón, 1 sobre x, g de x es igual a 1 sobre x, ¿no? Y ahora la pregunta, ¿son inversas? No, ¿Por qué no? porque porque o sea, la función f y la función g son iguales, son idénticas, son la Ajá. misma función. Por lo Y, tanto, la inversa de f va a ser igual a la inversa de g. ajá. Por lo tanto, es imposible que la inversa de f sea igual a la inversa de g. No, podría ser, por ejemplo, un caso menos raro, f de x igual a menos x, es su propia inversa. Sí, Y bueno, y el otro caso también, o f de x igual a x, también es su propia inversa. Bien. Entonces, hay funciones que tienen su propia inversa, ¿no? Y estos son ejemplos de ello. Mirá, como para convencerte más, en vez de pensarlo con números reales, vamos a pensarlo con fracciones, ¿no? F de una fracción P sobre Q, ¿qué va a ser? va a ser 1 sobre p y q. Bien, 1 sobre P sobre Q. ¿Y esto cómo es el inverso de una fracción?
La inversa sería, o sea, el denominador se convierte en numerador bueno, y lo mismo Claro, me queda Q con sobre el P. número. Claro. Y ahora, si le aplico de nuevo la misma función, entonces G de Q sobre P, por la misma lógica, va a ser P sobre Q. Entonces con fracciones anda. Sí. El tema va a ser, hay dos cosas que ver. Primero, que en realidad ande para todos los reales, porque las f y g son funciones. Y segundo, que en realidad el dominio no es todos los reales, ¿no? Exacto. Sí, sí. Está restringido el dominio acá. Entonces tenemos que chequear. Eh, X tiene que ser distinto de 0. bien, entonces, dominio de f es, voy a poner R menos 0. Lo voy a llamar R estrella. Bueno, no, perdón, R cruz. Para que quede un poco más cómodo. O en realidad esto es R menos el 0. Vamos a decirlo así. ¿Vale? La imagen de f, ¿cuál es? La imagen sería. Hay una. A ver si está. Bueno, pero creo que tiene la tablita. En la. A ver si lo encuentro. Estaba ahí en el entorno. Debe estar en la semana 8. En la semana 8 hay un archivo que se llama gráficas de funciones generatrices. Después les digo por qué son generatrices. Y tendría que estar, y está la función racional. Sería. Se llama función racional. Sí. Sería como, no sé, serían todos los reales, o sea, la imagen. O sea, La iría imagen, sí, porque no serían como dos curvas en, vos estás viendo el dibujo, digamos, ¿no? Perdón. sí, 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 sí. Bien. Sí, sí, me acordé cuál era la función, pues no sabía cuál era la vieja función. Bueno, y vos decís que son todos los reales. Sí, Ajá. ¿Por qué decís que son todos los reales? porque supongamos que, a ver, siempre y cuando la función no tenga un límite establecido, o sea, eh, va desde, digamos, de- me comí los, no, va desde menos infinito a uno y de menos infinito a menos uno y de uno a más infinito, puede ser. O me equivoco también. Porque me había olvidado de que ¿Por qué? no está, o sea, no llega a cero, digamos. Claro, en la gráfica vos ves que no llega a 0, Exacto. porque en el dibujito vos decís, bueno, si llegara a 0, debería pasar que la curva corte al 0, ¿no? Está bueno, eso ya es cálculo. No, el gráfico de esta función es esto. Bueno, algo como esto. Son como dos curvas en el rango 1 y en el rango 3. Voy a hacerlo exageradamente largo. A ver si llega. Y el gráfico es esto. Uno ve que esto va ahí decreciendo. No soy muy bueno para esto. Va cada vez más cerquita del 0, pero no llega nunca. Y la otra es al revés, ¿no? Hace esto.
Se va acercando cada vez más. Pero no llega nunca, ¿no? Si llegara el 0, lo que debería pasar, a ver acá, es como que viene acá y te lo corta. Que haya un punto, o sea, que literalmente haya un punto acá, ¿no? Sí. Entonces, y eso no hay. Bueno, ahora, ¿por qué no hay? No te lo puedo mostrar gráficamente, sino que te lo voy a tener que mostrar analíticamente o algebraicamente. Y es suponer. Supongamos que f de 1 sobre x, perdón, f de x igual a 1 sobre x es igual a 0. ¿No? Sí. Como x es distinto de 0, porque tiene que estar en el dominio, entonces puedo hacer esto. Puedo pasarlo multiplicando, ¿no? Acuérdate que, curiosamente, hay una única regla que dice que la única forma en la que vos podés pasar algo multiplicando o dividiendo de un lado al otro, ¿no? Esto estaba acá, es cuando es distinto de 0. Es una regla muy rara porque vos decís, pero si yo tengo P sobre Q y quiero pasar esto y quisiera pasar este Q multiplicando o este P dividiendo, obvio que lo puedo pasar. Porque si fuera 0 no tendría sentido. Y sí, está bien, no tiene sentido si las cosas son 0, pero tenemos la regla de que si es 0 se puede pasar, ¿no? Y como puedo pasar multiplicando la x, me va a quedar esto. Que 1 es igual a 0 por x, y esto es igual a 0. Entonces me queda que 1 es igual a 0, lo cual es absurdo. Sí. Mejor es imposible, sí. Entonces, este absurdo es un absurdo. ¿Y cómo empezó? ¿Qué fue lo que me hizo llegar al absurdo? Porque el absurdo tuvo que venir de algún lado. Todo empezó de suponer si pasaba esto, ¿no? Entonces, suponer que pasa esto me llega a un absurdo, y como no hay absurdos en matemática, no puede pasar esto. Luego, o de modo que no existe x con f de x igual a 0, ¿no? Entonces, lo que yo ya sé ahora es que la imagen de f de x no va a contener al 0. Todavía me faltaría ver si hay otra cosa, ¿no? Si podría haber algo más. Y bueno, de hecho sí lo hay, ¿no? Pero esto, hay también muchas formas de mostrarlo. Yo creo que hay una demostración interesante que es algebraica, pero también lo podemos pensar analíticamente. La pregunta filosófica de por qué cuando hago 1 sobre x puedo ir a cualquier número, o sea, por qué la imagen es todos los reales, está buena, pero una demostración, está buena es pensar, 1 sobre x es hacer x elevado a la menos 1, ¿no? Sí. De modo que automáticamente La obtengo la verdad, inversa. porque, No, hago x elevado a la menos 1 elevado a la menos 1 es x elevado a la menos 1 por menos 1, por la regla de los exponentes. Y esto es x a la 1, que es x. Entonces, acá estoy siendo circular, ¿no? Te estoy demostrando que la imagen de la función es, que la imagen de la f es todos los reales. ¿Por qué? Porque tiene una inversa que es ella misma.
Ujú. ¿no? Entonces, la f tiene inversa, ¿no? Acá estoy mostrando que es la inversa. Pero nunca estuve usando cuál es la imagen de la f. Nunca usé la imagen. Lo único que usé es que la imagen no tenía el cero. Y bueno, y después Entiendo. puedes verificar que el dominio de la G, que el dominio de G en realidad es el dominio de F, pero en realidad tiene, como es la inversa, ¿no? Esto es la imagen de la F, ¿no? Esto es, porque es inversa, y esto es porque es igual. Yo a los chicos de mi comisión hay veces que les digo si les gustaría demostrarlo o les gustaría tenerlo como una verdad absoluta e irrefutable. Y acá es mejor tenerlo como una verdad absoluta e irrefutable, ¿no? Que en la imagen de 1 sobre x es todos los reales excepto el 0. Bueno, lo que quiero ir acá ahora es, voy a borrar esta parte porque no es... Y podemos quedar con esta demostración, ¿no? De que G es la inversa de la F. Lo que sí me gustaría ver qué pasaría, qué pasa con las que se llaman racionales y por qué el libro le dice función generatriz, ¿no? Entonces, la idea es que proposición, esta es una proposición muy linda, dice, toda función racional de la forma, uy, no, voy a tener que usar muchas letras, o sea, a, x más b, no, curioso que esto es una matriz, ¿no? Toda función racional tiene inversa. Y esto lo calculamos viendo el ejercicio 46, ¿no? Después lo vamos a hacer en un ratito. Pero lo que vimos recién es un caso particular, ¿no? Donde tengo a x más b sobre cx más d. En este caso tengo que d es igual a 0. Bueno, tacho. No, este se va. Este b es igual a 1. Y este se va. Y esto tiene inversa. De nuevo, b sobre c. F de x es igual y tiene una inversa que también es de la misma forma. En realidad voy a ver que tiene unos coeficientes parecidos, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora el 46. El 46 es un poco más fácil que el caso general, es 3x sobre x menos 2.
y queremos hallar la inversa, ¿no? No es que el libro nos las da, sino que hay que hallar. El libro tiene un ejemplo también de una función racional. A ver si lo encuentro ahora. Está en el ejemplo 8, ¿no? de la sección 2.7. Entonces, esto lo llamamos I, y hay que despejar X como función de Y. ¿Alguien hizo este ejercicio o tuvo dudas al hacerlo? ¿Se trabó? Yo lo hice, no tuve Ajá. ningún problema. O sea, puede ser que me haya equivocado a la hora de despejar, pero no creo. Yo lo hice mal, profe, así que si lo puede explicar, mejor. Bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué sabes que hiciste mal? No sé, pasé mal los términos, hice cualquier cosa. No sé. Bien. Pasar términos en el orden correcto es hacer estas partes roja y azul en el orden correcto, ¿no? Primero acá, primero azul acá y después roja acá, o primero roja acá y después azul acá, dependiendo del orden. Es lo mismo acá. Acá hay, entre comillas, 4 pasos, porque hay 4 colores, en forma de decirlo. Acá va a haber 2 pasos, porque hay solamente 2. Y son interesantes los pasos que hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que hiciste, Martina? Puse, o sea, pasé el x-2 para el lado izquierdo. Bien, entonces Lo pasé tengo, multiplicando. tengo 3x es igual a y por x menos 2. Bien. Luego, Y luego distribuí la y a la x y el -2. ajá, es ix menos 2y. Bien. Luego, Después pasé el 3 que está multiplicando a la derecha dividiendo. ajá, bueno, ese paso no había que hacerlo, pero vamos a ver qué nos queda. ¿Y ahora? Claro, ahí debe ser donde me equivoqué. Bueno, porque después dice que hay que cambiar las x por y, o sea, intercambiarlas. Yo lo hice con ese método, no sé si estará Ah, bien. claro, bien. ¿Vos intercambiaste por qué? Porque acá despejaste x Claro, y lo despejaste como una función de y. no sé bien qué hice, profe. O sea, Eh, esta parte de que está la X sola está bien, pero el problema es que quedó una X acá. claro, lo Claro, que me parece que tenías que hacer era pasar para el otro lado, digamos, el ix, Claro, el i por x. Una vez que te quedaba eso, sí pasabas el 3 claro, sí, algo había hecho mal, ya sabía, no sabía bien. que era bien. el 3 dividiendo. O sea, te equivocaste, no es que hiciste algo mal, te equivocaste en el tema de los pasajes a ver qué era primero. Pero no es nada grave, o sea, es Est- reversible. Estos 3 pasajes son intuitivos, ¿no? Perdón, estos Claro. 2 pasajes está todo bien. Son intuitivos, que es lo que podríamos hacer. El tema es ahora qué hago acá. Acá es donde decís, ¿y ahora? Eh, la idea de qué es lo que sigue ahora está buena. Es una justificación. Pero bueno, acá entonces vos decís, me quedo aquí sola, entonces, está sola. Entonces, bueno, ya está. El problema es que esto no es una G de I, ¿no? Porque no tiene solamente una I, tiene una X también. Es como decir f de X es igual a I, pero en realidad lo que estamos diciendo es que la f de X y depende de I. Es raro esto. Es como, ¿cómo puede ser que algo sea una variable y a la vez una imagen? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas a la hora de despejar. De hecho, despejar, y no,
no es que está sola, ¿no? Porque yo lo que puedo pensar es que tengo esto. X, tengo X menos IX sobre 3, y ahora no está sola. Está con la Y. Entonces la regla es tener siempre todo lo que sea X del mismo lado. Ahora está bien, ¿no? Así que, bueno, este paso lo voy a borrar porque quiero mostrar qué es lo que sigue ahora. Y la filosofía de qué es lo que sigue es muy curiosa, ¿no? Porque nosotros empezamos con una cosa que va a ser Y igual a f de x. Y hacemos pasitos hasta llegar a otras cosas intermedias. Y en algún momento vamos a llegar a x igual a g de y, ¿no? Esto está claro. Está claro cómo es el proceso de hallar la inversa. Sí, sí. ¿No? Y es como, voy a pensar, ¿no? Acá tengo una casita, acá tengo otra casita, y acá voy por un montón de paradas intermedias, ¿no? Y acá en algún momento voy a llegar a alguna estancia, ¿no? Bueno, por decir algo. Ahora, notar que esta ecuación en particular, tiene una forma muy curiosa. Esto tiene un término que es de la forma algo por x. Tiene otro término que es de la forma algo por y, y tiene un término en el medio que es una multiplicación de los dos, ¿no? Y el libro les dice, para despejar hay 3 pasos. Escribo la función, despejo x y después cambio los roles. Y les dice, cuidado que hay veces que se puede hacer al revés. Puedo primero cambiar los roles y después despejar, ¿no? Lo que le quiero hacer notar con esto es decir que este trayecto, desde la casa hasta acá, y después desde acá hasta acá, es este lugar, esta parada acá, que es esta parada, esto de acá, es simétrico respecto de x y de y. Y yo podría volver. No es que voy a volver literalmente, sino que voy a repetir los mismos pasos que hice. Así. Como que si estuviera volviendo, ¿no? Voy a ver si puedo borrar todo esto. Entonces, yo acá pasé, acá factoricé, perdón, distribuí, ¿no? Y ahora voy a hacerlo al revés. Voy a desdistribuir y despasar, que va a ser factorizar y pasar de nuevo. Ahora, claro, acá distribuí la y acá pasé la x. Entonces acá voy a factorizar x y pasar la y. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. ¿O están perdidos? No, yo entendí, hermano. Martina, ¿está claro lo que dije? Sí, sí, ahí creo que lo hice y me dio. Bien, o sea, Ahí se le... estos casos de funciones racionales hay una única forma de resolverlas, que es eso. Entonces, voy a escribirlo, no, voy a hacer 3x es igual a xy menos 2y. Y ahora voy a cambiar los roles de la x y la y. Estos dos los cambio de lugar. Me queda 2y es igual a ix menos 3x. ¿Estamos? Y ahora desdistribuyo o factorizo, ¿no? X por y menos 3. Y ahora paso la y. 2y sobre y menos 3. Es igual a x. ¿No? Factorizo y
Paso. Entonces, si f de x es igual a 3x sobre x menos 2, entonces f a la menos 1 de x va a ser 2x sobre x menos 3. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Podemos hacer esto con otras letras, ¿no? En vez de tener un 3 y un 2, puedo pensar que tengo otros números ahora, ¿no? O pensar qué va a pasar con la función f de x. ¿Qué pasaría si f de x es igual a x más b sobre cx más d? ¿Y cuál es f a la menos 1 de x, no? Fíjense que acá lo que yo les dije, esto es como una matriz. Entonces, a esta matriz es la matriz 3 por x más 0 sobre 1 por x menos 2. Y su inversa va a ser 2 por x más 0 sobre 1 por x menos 3. Entonces, ¿cuál es la relación entre una y la otra? Está bueno pensar eso. ¿Qué son inversas, profe? ¿Serán inversas? Vamos a hacer la cuenta. 3, 0, 1, menos 2, multiplicada con 2, 0, 1, menos 3. ¿Qué me queda? 6. 3 por 2, 6. Ajá. 3 por 0, 0. 0 por 3, 0. 3 por 6, 18. No, cuidado. No hay ningún 6. Ah, no, perdón, menos Es 2. un 0. No, perdón. Sí, sí. 0 te quedaría. Ajá. Y ahora me queda Menos 2 y 1, te queda menos 1. No, ¿es un 2 el lado de arriba? Sí, es un es 2, un, que te queda 0 también. claro, es un 0. Y acá me queda menos 3 Y con menos 2. ¿Qué me 6. queda? 6. Entonces no me quedó la identidad, ¿no? Me No, quedó algo parecido. sí. Pero, bueno, la trampa de por qué no es algo muy, muy obvio es que, ¿cuál es el determinante de esta matriz? ¿Y cuál es el determinante de esta matriz? Que ambos son menos 6. Claro, menos 6. Bueno, Por eso entonces, yo creí. Por eso te dije que eran inversas ambas. No, son, no sé qué relación. son casi inversas, ¿no? Ah. En realidad, eh, porque no están Ah, normalizadas, ¿no? no, pero, ¿y si vos, a ver, si vos, Lo que puedo hacer es esta digamos, trampa. Mira si esto. fuera, si fuera, por ejemplo, la de la derecha, la función de la derecha, la matriz de la derecha, fuera 2, 1, 0 menos 3, ¿sería inverso? 2, 2, 1. No, igual, no te queda. No, no te queda. No, no. No, lo que yo digo No, es no, esto. quería comprobar algo. O sea, nada. ¿No? Esto está bien. Dividido todo por 6. Bueno, en realidad no divido por 6, sino que divido por otra cosa. Voy a tener que dividir por otro número. Por raíz cuadrada de 6. Supongamos que acá no hay un 6 sino hay un 9, ¿no? Un 9. Supongamos que acá me queda 9 y 9.
Entonces acá yo esto lo puedo dividir por 3, por 3, por 3, y esos coeficientes también los puedo dividir por 3, ¿no? F a la menos 1. Dos x sobre x menos 3, y los puedo dividir por 3, ¿no? Puedo hacer 2 tercios sobre x menos 3 sobre menos 3 tercios. O sea, dividir los coeficientes por 3. Las funciones racionales me van a seguir siendo las mismas. Recuerden que si una función racional la multiplicas arriba y abajo por lo mismo, sigue siendo lo mismo. Lo único que me cambia ahora son los coeficientes. Y ahora estos coeficientes me cambió todo, dividido 3. 3 tercios, 1 tercio, 1 tercio. Divido todo por 3. Y al dividir por 3 me va a cambiar los del producto. Me inverto. Y ahora sí me quedaron como inversas. No, esto es un comentario, ¿no? Está bueno. Se usa mucho en otras áreas de matemáticas. Lo que les quería contar es que toda función racional de esta forma tiene inversa de la misma forma. O sea, tiene inversa f a la menos 1, que también es función racional. Bueno, eso es algo que, para que tengan en cuenta. La inversa de una función racional es otra función racional. Entonces, ya sabemos calcular inversas de rectas, inversas de funciones racional, y lo que queda es entender cómo son las inversas de las exponenciales y las logarítmicas, ¿no? Y eso se los dejo a ustedes que lo piensen de tarea. Lo que les quiero decir ahora es un ejercicio muy curioso, ¿no? ¿Cuál sería la inversa de una función de la forma f de x? Lo mismo, el logaritmo de a por x más b, ¿no? Y puedo pensar otra cosa, puedo pensar c por el logaritmo de a por x más b, ¿no? Y lo curioso es que la inversa va a ser algo de la forma f a la menos 1 de x e elevado a la... Va a ser otra cosa, ¿no? Va a ser... voy a poner con un c tilde. Creo que va a ser menos d, ¿no? C por x menos d. Bueno, por ahí. Es un d tilde, ¿no? No es el mismo d que arriba, pero parece que acá lo mismo. Va a ser a por x menos d. Entonces, si bien ya sabemos que las inversas de los logaritmos son las exponenciales y la inversa de la exponencial son los logaritmos, ahora sabemos cuáles son las inversas de todo esto. Y esto se puede calcular con la misma lógica que estuvimos haciendo estos cambios de acá, de las lineales. Despejar y luego pasar la inversa. Hay un paso clave, que es cuando uno dice, bueno, la inversa del logaritmo es la exponencial. Y después hay otros pasitos que son esos. Y como curiosidad, ¿no? Estos en realidad a por x más b son los que vimos que son los movimientos rígidos. Movimientos rígidos. Y había dos tipos de movimientos rígidos, ¿no? Los que afectan verticalmente, estos son, y los que afectan horizontalmente. Multiplicar la x y sumarle o restarle algo a la x son los movimientos rígidos horizontales, ¿no? Ustedes lo pueden ver en un gráfico, horizontales. Y estos son movimientos rígidos verticales.
Y bueno, en realidad los movimientos rígidos no son nada más que las funciones lineales. Eso está bueno. O sea, todo movimiento rígido es una función lineal. Y sabemos que la inversa de una función lineal es una función lineal. Entonces, los movimientos rígidos son funciones que son invertibles y sus inversas también son movimientos rígidos. Y bueno, nada, es eso. No sé si acá, no, acá no lo vemos, pero después, una vez que hacemos todo esto, se puede mostrar después, por ejemplo, cuál es la inversa de h de x igual a f compuesta con g de x, ¿no? Que es la inversa de una composición. Y eso se ve, está bueno, en materias de cálculo más avanzadas. Se pueden, no creo que lleguemos en esta materia a ver qué es la inversa de una composición, pero está bueno pensarlo. Y es la misma idea que estuvimos viendo acá, ¿no? Acá estamos componiendo movimientos rígidos con otras funciones, ¿no? Esto es, por ejemplo, si m es un movimiento rígido, tengo que f de x, va a ser igual al logaritmo compuesto con un movimiento rígido horizontal y luego lo compongo con otro movimiento rígido. Y la inversa de x es, deshago el movimiento rígido, aplico la inversa del logaritmo y luego tenía que deshacer el otro movimiento rígido. Y esto es exactamente lo mismo que pasa con cuando uno piensa la inversa de una matriz, ¿no? Si tengo una matriz A, es esto. Bueno, hasta ahí llegaron los comentarios, si no, no estamos yendo mucho de lo que es el temario. Bueno. ¿Alguien tuvo alguna duda de estos 4 ejercicios? No, yo no, profe. Bien. Sí, yo por a veces divago mucho y me pongo a contar algo de álgebra que capaz les sirve. Pero bueno, ya sabemos calcular las inversas de infinitas funciones, que son todas las de este tipo, todas las de este tipo, con estas reglas de acá. Sabemos calcular las inversas de las funciones, ¿dónde están? Las lineales, así que ya sabemos calcular un montón de inversas. Ahora, todo esto que dije de movimientos rígidos justifica la palabra generatriz de la página de funciones generatrices, ¿no? Porque toda función conocida, entre comillas, por nosotros en esta materia, va a ser de la forma así. Modificar la x, aplicar el logaritmo y modificar la imagen. Son todos así. Por eso se dice a veces de que si uno sabe dibujar una parábola, sabe dibujar todas las parábolas, porque todas las parábolas son así, es la forma canónica de una parábola, ¿no? Y es igual a x menos h al cuadrado, x menos vértice, más h, y aquí hay una a, ¿no? Entonces, esto va a ser c por dx a por c por x menos d al cuadrado más b. Es lo mismo.
las parábolas son así. Bueno, traten de pensar ustedes todos los ejercicios de esta práctica. Bueno, todos no, sí, es un montón. Y había un par que estaban en la guía de estudio de la semana 8, creo que era. No, a ver. En la guía de estudio de la semana 9 creo que está. Bueno, no lo tengo. Sí, ahí está. En la guía de estudio de la semana 9 hay dos inversas para hallar. Están escritas en negrita como actividades sugeridas. Una es un logaritmo y otra es una exponencial. Y traten de hallar las inversas. Después ahora, bueno, quedaría hacerlo de la semana 9. ¿Alguien empezó a resolver algún ejercicio de la semana 9 de trigonometría? ¿No? ¿Nadie? ¿Nada? ¿Estuvieron de fin de semana largo? Un descansito el fin de largo. Sí, bueno, el programa de la materia no se toma descanso. Es el único problema. O sea, ustedes ya vieron la teoría de la semana 10. Así que la idea es que hayan visto algo ya de la semana 10 de ejercicio. Porque si no, nos vamos a atrasar y, por ejemplo, trigonometría es un tema muy pesado. Entonces, estaría bueno que aprovechen el máximo tiempo posible para sacarse dudas. Las dudas que tengan. Después de esto viene vectores en el plano, que tiene muchas cuentas. Muchas cuentas, es decir, que es hacer muchas sumas, rectas, productos y calcular un montón de cosas que es casi tan complicado, por no decir otra cosa, como la trigonometría. Luego vienen números complejos. A ver, ¿cómo estamos? Tenemos el 3 de junio. No, perdón, ¿qué dije? Sí. Tenemos el jueves 3 de junio, próxima clase. Jueves 10 de junio, próxima clase. O sea, nos quedarían 2 clases. Y la semana siguiente es el próximo cuestionario, ¿no? O sea, nos quedan 2 clases para rever 3 temas. Así que, bueno, por eso, tratemos de no estar atrasados. Nos queda ver trigonometría, vectores en el plano y números complejos. Vamos a hacer ahora algunos rápido de números de trigonometría, ¿no? Espero que no se pongan. A ver si lo tengo. ¿Hasta dónde vieron con la Eli de trigonometría? ¿Vieron todo? ¿O le faltó algo?
¿no? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios entonces. Vamos a hacer el 6 y el 8 de la sección 4.2 para empezar. Vamos a hacer. Muy complicado. Lo voy a buscar en el mismo lado porque es lo mismo. Dice un vallar quita y un 8 tengo ya alfa. Entonces tengo que hallar las 6 funciones trigonométricas. Le voy a poner una tablita acá. Esto es el 6 y esto es el 8. ¿No? Esto es el ángulo, que esto es tita, y acá tengo alfa, y me pide hallar. Me falta. No. Tita y alfa, y acá tengo que poner el seno, el coseno, la tangente, la secante, no, la cosecante, no sé cómo se escribe, y la cotangente. No. Entonces, hay dos que son fáciles ya, el seno y el coseno. ¿Cómo identifico el seno y el coseno de los ángulos tita y alfa? El seno No. es I.
¿Cómo? El seno es el punto I sobre R. Ajá. Entonces, cuando decís sobre R, ¿qué querrías decir? ¿Sobre este radio? Claro, Bien, pero si es de la circunferencia unitaria sería simplemente I. claro. Entonces, ¿el seno cuánto es? De El tita tita. sería 15 17, Muy, sobre 17. muy bien. 15 sobre 17. Perfecto. Recuerden, es el seno. Voy a marcarlo con amarillo. Es la altura. Y ahora viene el coseno. El coseno es la parte X. En este caso, Menos 8 sobre 17. bien. Y aparte de ser la altura o la longitud, hay que tener en cuenta el sentido, ¿no? Acá el seno va para arriba, no lo cuento para arriba, entonces va en sentido positivo de la X. Eso en física 1, cuando hagan física, está bueno recordar estas cosas. Va en sentido positivo, mientras que el coseno va para la izquierda, pero la X va para allá. Entonces va en sentido negativo de la X. Por eso es menos la longitud. Después también, la semana que viene, cuando veamos vectores, la longitud y la dirección, perdón, la dirección y el sentido son cosas muy importantes para tener en cuenta lo que sería el signo de nuestro vector. La tangente, ahora, ¿cuánto es la tangente de tita? Menos 15 octavos. Bien, es menos 15. Voy a ponerlo así para que quede. ¿No? Es agarrar este de acá dividido este de acá. El 17, hay una propiedad que viene a muchos lados, pero se la podemos atribuir a Pitágoras. Siempre que vayan a calcular, siempre, 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 cuando calculen el seno y el coseno de un ángulo, y les dé una fracción, un número racional, el denominador siempre va a ser el mismo, ¿no? Y el denominador en realidad es el mismo y es la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo, el único triángulo rectángulo con lados enteros y otra propiedad, o sea, más chiquitito, con lados enteros y que tenga ángulo alfa. Entonces, este 17 y este 17 van a ser el mismo. Entonces, cuando ya haga la fracción se van a cancelar. Así que no necesito cancelar el 17, sino que ya sé que van a ser el mismo en el seno y el coseno, entonces en la tangente solamente me quedan los de arriba. Y ahora viene la que va a ser complicada. La cosecante, que ni siquiera sé si se escribe así. Es la inversa de ¿cuál? Del seno. Bien. Entonces, ¿cuánto me quedaría el valor? ¿Cuánto me quedaría el valor de la cosecante? Es de agarrar esta fracción de acá y dar la vuelta, ¿no? Como hicimos hace un rato con la
una función invertida. Entonces esto es 17 sobre 15. Y lo mismo que hice con el seno, ahora lo voy a hacer con la secante. Me queda menos 17 octavos. Y la cotangente, ¿cuál era la cotangente? La inversa de la tangente. Bien, entonces agarro la fracción de la tangente y lo doy vuelta. Bueno, y lo mismo que hice lo puedo hacer con el alfa, ¿no? En el alfa me fijo, no, el seno va a ser la altura, está acá, y la altura va para abajo. Entonces va en sentido contrario, y por eso es menos 5 sobre 13. El coseno es la... Bueno, esto en física sirve mucho. Yo siempre pienso el coseno de un ángulo, de un vector. Bueno, en realidad es la definición de senos y cosenos, pero lo puedo pensar así, ¿no? Yo tengo el vector ahí, y pienso que el coseno es la longitud de la sombra que hace. Entonces, esto de acá hasta acá. Eso es el coseno del ángulo. Entonces la longitud de la sombra es la componente X, obviamente, 12 treceavos. La tangente, ahora nuevamente, es hacer este sobre este, y me quedaría menos 5 doceavos. Profe, ¿podrías repetir ese? ¿La tangente? Sí. Bien. La tangente, voy a poner un- tangente es igual a seno sobre coseno. Y lo que yo les digo es que, bueno, yo tengo una fracción de dos fracciones. En este caso es esto, 13, 13. Acá tengo menos 5 y acá tengo 12. Voy a poner ¿Se ve el celestito? Sí, sí. Bien, entonces tengo menos 5 y 12. En realidad es menos 5. Lo que yo les digo es que cuando el seno y el coseno son fracciones y están reducidas, es decir, no tienen ningún divisor común, el número igual del denominador, o es decir, que son coprimos, entonces este número acá abajo y este número acá abajo, o sea, estos dos treces de esta fracción, son el mismo. Son el mismo. Entonces los puedo tachar. Yo lo que yo pienso normalmente es agarro las dos flexiones, las doy vuelta y intento simplificar. Que sería lo mismo, pero un poco más complejo por ahí, si lo querés decir. Claro, Por eso te preguntaba a ver qué habías hecho porque no había entendido, o sea, el razonamiento. sí. Es agarrar la parte de arriba del seno, la parte de arriba del coseno, y dividirlas, ¿no? O sea, literalmente lo que hago es agarrar seno y coseno y los divido, ¿no? Y luego digo, bueno, pero estoy cancelando estos dos. Y me queda menos 5 sobre 2. O sea, si ustedes tienen números con coma, números decimales o cosas raras, por ejemplo, alguna raíz cuadrada o algo, pónganla, eso escríbanlo. Pero si es un número racional, avívense de que hay veces que se pueden simplificar algunas fracciones. Ahora la cosecante,
No es Sería menos 13 quintos. menos 13 quintos. La secante, lo mismo pero con el coseno. Sería 13, 13 doceavos. sí. Y acá Y la la cotangente cotangente, sería sí, menos 12 quintos. claro. Esta tablita, bueno, está buena porque es para, estos son, tanto el tita y el alfa son ángulos particulares porque son los que corresponden a este triángulo, el que se llama, entre comillas, ¿no? Tengo el 8, 15, 17, ¿no? Se puede verificar de que hay un triángulo rectángulo que tiene estos tres lados, y después está en el que se llama el 5, 12, 13. También pueden verificar de que hay un triángulo rectángulo que se arma con estos lados, y el más fácil o el más conocido de todos es el 3, 4, 5. ¿No? Estos son los triángulos rectángulos que se pueden armar, los más chiquititos. El de 3, 4, 5, el 5, 12, 13 y el 8, 15, 17. Después, bueno, después no se pueden hacer más. Y lo que les quiero comentar es que esta tablita que hicimos para el tita y el alfa se puede hacer para cualquier valor de ángulos, ¿no? Ahí, no sé si hay, tiene que haber una tablita, creo que estaba en la página 72, perdón, el ejercicio 72 de la sección 4.2. Háganlo, está muy bueno. Verificar la tablita de ciertos valores particulares que son, o sea, la tablita de seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante de los valores 0, pi sobre, bueno, pi, 2pi, pi sobre 2, pi sobre 3 y pi sobre 6, no, y pi sobre 3, ¿no? Estos son los más importantes. Bueno, 2pi no va, porque es lo mismo que 0. Cero pi, pi sobre 2, pi sobre 3 y, bueno, y pi sobre 4 también puede ser, pero no tanto. Son los más útiles y los que yo recomiendo. Son los triángulos rectángulos más conocidos, que son, este es el medio equilátero, el equilátero isósceles, la, la línea vertical, o sea, el ángulo así, el ángulo así y el ángulo así. Son los más útiles. Creo que me faltaría... No, no. Pi sobre 6 no es tan usable, pero pi sobre 3 sí, ¿no? Este sobre 3 no está. Traten de buscar cuál es el seno y el coseno y todas esas cosas que son muy útiles. ¿Alguien tuvo alguna duda de esto? Hay un montón de ejercicios de senos y cosenos para hacer. Yo no, profe, así que. Bueno, ¿Se entendió? bien, qué bueno. Si no tienen dudas, ya se pueden ir. Ya no vamos a hacer mucho más. Si tienen dudas, aprovechen y pregunten ahora. O me mandan un mail. Para averiguar el coseno, profe, y en ese caso podríamos hacer Ajá. ¿Qué cosa? pi sobre seno
O estoy errado. ¿Cómo? Para averiguar el ¿Qué quieres coseno. calcular? El coseno, ¿De quién? por ejemplo. ¿De quién? De pi. De pi. Ajá. ¿Qué harías? Eh, yo